¿Cuál es la trayectoria para llegar a tu departamento? Lo importante en este puesto en concreto, que se centra mucho en los programas de actualidad, es tener una buena agenda y sé dónde tengo que llamar para conseguir a esa persona. Y es una competición diaria, porque tú trabajas para un programa en una cadena en concreto, pero actualmente hay muchísimas cadenas que compiten contigo en el mismo horario televisivo. Brutal, o sea, estoy aprendiendo un montón y seguro Qué que la bien, pues me alegro un montón. También. Para mí la inteligencia artificial parte de mi rutina profesional. Yo la utilizo como asistente, pero jamás la IA va a coger un teléfono y va a llamar a quien sea de primera mano y le va a decir, esto es así. Un segundo antes de que arranque el episodio, porque quiero comentarte que Scala Freelance no es solo un video podcast, sino que es una comunidad audiovisual. Por eso hemos creado una comunidad de WhatsApp privada donde compartimos todo lo relacionado con este proyecto. Es nuestro centro neurálgico de toda la información relevante. Ahí encontrarás información sobre el lanzamiento de nuevos episodios, contenido extra que no encontrarás subido en ningún sitio y también información sobre eventos presenciales que hagamos para hacer networking. Así que ya sabes, si quieres sacarle el máximo partido a este contenido y formar parte de una gran comunidad de profesionales del audiovisual, únete a esta comunidad simplemente haciendo clic en el enlace de la comunidad que te voy a dejar en la descripción de este episodio. Es gratuito, no hay spam y creo que tiene mucho valor. Así que nos vemos dentro. Ahora vamos con el episodio. Bienvenidos a un nuevo Café Freelance. Bienvenida Verónica a este proyecto de Scala Freelance. Muchísimas gracias por estar aquí hoy con nosotros. Y bueno, como siempre digo, muchísimas gracias por tu tiempo, porque sé que estás con toda la producción, con quizás llamadas por ahí que puedan entrar en cualquier momento. Avisamos a los espectadores y a la audiencia que en cualquier momento lo mismo. ¿Se puede cortar? Hay alguna interrupción breve, pero vamos, estamos ahí pendientes de ello. Y nada, sobre todo eso, darte las gracias por tu tiempo. Y me parece muy interesante tu perfil porque hablar de la creación o la producción de contenido me parece como un área muy específica dentro de lo que sería crear contenido para televisión o radio o entretenimiento, y que se diferencia en algunos puntos de lo que es la producción audiovisual entendida, pues aquella persona que gestiona pues una cosa que ya viene dada, ¿no? Y ya hay que gestionar pues contactos o yo qué sé, o alguna localización o cualquier cosa de este tipo, ¿no? Y en ese sentido, pues creo que es interesante tu perfil porque creo que puedes hacer la diferenciación de lo que es producción de contenido y cómo se abarca esa producción de contenido y qué efectos tiene esa producción de contenido y cómo se maneja esa producción de contenido en cuanto a dirección, el resto de departamentos, cómo afecta. Pero no sé si también estás metida en la parte presupuestaria. Todas esas cosas son dudas que me surgen y que creo que la audiencia también tendrá. Y bueno, creo que este es el momento perfecto para que nos cuente. Así que nada, bienvenida. Gracias, Ángel. No, gracias a ti por contar conmigo. Nada, es cierto que cuando se habla de producción, hablas ahora del tema económico. Es una parte que es parte de producción y lo mío es producción, pero se puede diferenciar porque es producción de contenido, que se diferencia en qué es lo que se nutre del contenido de un programa de televisión o de un periódico o de lo que sea. Entonces, la diferencia es esa. Es verdad que se llama producción a ambas partes, pero hay una parte que es la económica y lo mío es contenido al 100%, que está muy vinculado, digamos, con las ideas que puede llegar a tener un director de televisión, un codirector y demás. Entonces, digamos que es la producción del contenido de un programa de televisión. Pues fíjate, yo llevo bastante tiempo en el audiovisual y también he trabajado en cosas de televisión y demás. Pero yo tu departamento no lo tengo controlado al 100% de cómo funciona. Precisamente por eso estamos Claro. haciendo esto. Pero le pasa a mucha gente, Ángel, porque es verdad que el periodismo se vincula mucho con el tema de dar imagen, ¿no? Con dar la cara en una televisión o ser la voz de un programa de radio, pero es mucho más amplio. Y yo lo descubrí cuando salí de la carrera y empecé trabajando en España Directo, que era, te hablo de hace 20 años, del programa que conducía por aquel entonces Pilar García Muñiz, porque sabes que después España Directo se ha extendido como muchos otros presentadores y demás. Pero este fue el primero en su día en televisión española y aprendí esta manera de trabajar que es detrás de cámara y produciendo el contenido de toda noticia que aparecía. Entonces, ¿en qué consiste fundamentalmente el trabajo? Es cuando tú tienes una noticia de actualidad, lo que tienes que buscar y dar es con el principal personaje de esa noticia.
Imagínate, cuando estamos hablando de ahora mismo, por ejemplo, en el programa de Mañaneros en el que estoy, yo tengo que, si hay una información de última hora o un periodista que saca una información, tengo que dar con ese protagonista, con la persona que lo ha escrito o con la persona vinculada a esa noticia. Entonces, es la producción que tú haces de ese contenido, ¿sabes? Y tienes que intentar conseguir que salga a cámara, que te cuente y demás, ¿no? Y luego esa es Me parece casi otra una labor parte. de investigación, ¿no? De periodismo Bueno, casi sí, de es que, investigación. y no, te parece, y es que al final es porque yo recuerdo, ahora que te menciono España Directo de Pilar García Muñiz, que yo hacía investigación totalmente, o búsqueda de un personaje con iniciales que ponía en ese momento. Imagínate, La Voz de Galicia me ponía fulanito de tal, A.M. en la calle Río, no sé, pues yo me ponía a buscar peluquerías, bares y para encontrar al personaje ese, me intentaba buscar, lo encontraba muchas veces y bueno, sí, es un trabajo de investigación totalmente. Pues antes de meternos en el hoyo de lo que sería la producción de contenido, vamos a poner un poco en contexto tu perfil, quién eres y Claro. demás, para toda aquella persona que no te conozca y cómo has llegado hasta ahora, ¿no? O sea, cuál ha sido el proceso, la trayectoria hasta llegar hasta aquí. Perfecto, mira, pues la verdad, eh, la vida me ha ido regalando momentos, como digo yo, ¿no? Porque yo cuando estudio periodismo y termino la carrera, durante los veranos de año en año hacía radio. Empezaba a hacer prácticas en Radio Nacional de España y radios que hay en mi zona donde viven mis padres, que es la zona de Collado, Villalba y Alpedrete. Entonces me buscaba esos veranos prácticas y casi siempre sí, ha sido radio. Pues termino la carrera y el primer proyecto que me sale es en Televisión Española, en este programa que te acabo de mencionar, España Directo, y bueno, pues me lanzo a la tele, sin saber muy bien lo que me ofrecía. Siempre me ha gustado muchísimo más la radio. Me parece mucho más rápida, el contenido de la radio es más inmediato, nada está preparado. Es cierto que esto ha cambiado mucho porque antes la radio era mucho más íntima, o sea, lo que quedaba en esa redacción de radio donde se informaba a las personas quedaba dentro de ese círculo, ahora ya se graba, ya se emite todo, todo se ve, pero antes esto no era así. Entonces a mí me gustaba mucho eso, ¿no? Que tú preparabas un programa y tenías una cierta complicidad con las personas con quien trabajabas, ¿no? Y luego el exterior te escuchaba. Entonces yo siempre pensé, o por lo menos cuando estudiaba, que la radio tenía como objetivo radio. Y de repente la vida me pone tele. Entonces, bueno, pues digo, bueno, ¿por qué no? España Directo me parecía un programón y empecé como, en lo que acabamos de hablar, de investigar un poco la parte de producción de contenido y de ahí salto a diferentes programas, o sea, no te podrás imaginar, pero desde te hablo de que es un programa de actualidad, pero que mete también sucesos y cosas así más de colorido, y de repente te hago un programa de bodas en Galicia, que me salió y también lo hice, y me voy a un proyecto Bullying en 4, que lo presentaba Jesús Vázquez hace unos 9 años aproximadamente, que la temática, como dice el nombre, era de adolescentes que habían sufrido bullying. Entonces ahí trabajamos con cámaras ocultas y me lanzo a esto también, a visionar 8 horas de una mochila que grabábamos en diferentes escuelas para saber qué niño o qué niña sufría acoso escolar y qué le decían, cómo lo hacían para poder ayudarle. Y de ahí te salta un Ninja Warrior, que es un Totalmente teleshow diferente. total, que es gente que hace deporte, tiene que hacer pruebas, es decir, que he ido dando saltos de programa de diferente tipo de temática y he hecho, por ejemplo, investigación en El Punto de Mira, era un programa que se hacía en 4 y hacíamos cámaras ocultas, investigación de temáticas. En La Sexta había otro que hice con Chicote, que ya te lo vas a comer, que ahí la verdad es que estuve muy contenta. Hicimos un reportaje de investigación que tuvo gran repercusión de residencias de mayores y Caiga quien caiga, que es actualidad y humor, que también me parece una maravillosa manera de contar la actualidad con humor, que no es nada fácil.
y donde estoy ahora también, Mañaneros 360, he estado en Aquí la Tierra, en Ahora Nunca, te quiero decir, es que son diferentes tipos de formatos en los que te tienes que adaptar, acoplar y ver cómo hacerlo de lo mejor posible, pero todos ellos, la verdad es que todos ellos, no te puedo decir en algún sitio que te acabo de mencionar que no me haya gustado, la verdad, he estado... ¿En todos estos sitios siempre has estado trabajando en el departamento de contenido? No, 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 no. Por ejemplo, en Casamos era reportera. Lo que pasa es que ni se escuchaba mi voz ni se me veía, siempre era hacer los vídeos. En otros he estado de guionista, tanto en edición como en información del mismo. He viajado, he hecho el guión, he grabado, he dicho cómo se tenía que hacer y demás. No siempre ha sido en producción de contenido como tal, aunque siempre hay algo de producción de contenido, porque si tú quieres crear una historia tienes que empezar por los personajes y los personajes los tienes que buscar, tienes que investigar cuáles son los mejores y para eso hay una producción de contenido. O sea, que esa parte es cierto que nunca la he abandonado. Pero O sea bueno, que antes de meterte en lo que, digamos, en una parte más de producción de contenido, has tenido la oportunidad de hacer un trabajo más de campo, por así decirlo, ¿no? Que quizás también eso luego te ha permitido el también pasar por diferentes formatos y todo eso. Claro, todo ese bagaje de experiencia es lo que te permite luego tener pues, muchísimas herramientas para poder conseguir el trabajo que necesitas ahora, ¿no? Que por ejemplo buscar, ahora nos contarás tú mejor, pero pues eso, buscar a lo mejor una persona determinada que es el centro de la noticia hoy y hay que encontrarlo de alguna manera y tienes ya tu fuente y tus herramientas para encontrarlo y demás. Antes de eso me surge una duda. dime, Estudiaste periodismo, ¿no? estudié, sí, ciencias de la información, estudié en Segovia, Vale. hace ya unos 20 años, Y más o menos. digamos, porque este tipo de profesión suele ser como muy... te tiene que venir, a ver, como que no me sale la palabra, pero bueno, que digamos que tienes que sentirla, ¿no? De alguna manera. ¿Viene esto de tu familia? O sea, ¿hay alguien en tu familia que se dedica a lo mismo que tú? No, realmente en mi casa no. Mi padre es ciencias puras y mi madre sí que es más de letras. Ella no ha estudiado periodismo, pero sí que es más lectora y demás. Y mi padre es ciencias puras, aunque también lee de todo. Yo me acuerdo de pequeña que iba con un cassette pequeñito y a lo mejor pues íbamos reproduciendo música, grabando programas de televisión con mi hermana o cosas así, y eso sí que lo recuerdo, pero tampoco me viene de mi familia, me viene que recuerdo en el instituto que veía programas de televisión y yo decía, yo quiero hacer eso, yo quiero Sí, ser eso. No, no nunca la presentadora, ¿eh? Siempre decía, joder, ¿cómo llegarán a ello? ¿Cómo llegarán a conseguir a esa persona o por qué han conseguido ese objetivo? ¿No? Y entonces al final, pues, pues bueno, bueno, pero la pues vocación, que es la palabra que la faltaba, la vocación vocación estaba ahí, ¿no? Que no te viene de estaba, familia, estaba. sino que es una cosa que te ha Mira, si venido a ti. estuviera aquí alguien de mi familia, te diría que siempre he sido muy cotilla. El porqué de las cosas las necesitaba saber y entonces, pues el porqué de las cosas al final es lo que yo tengo que buscar en cualquier noticia de actualidad, en noticia de lo que sé. No tiene por qué ser de actualidad, el por qué pasan esas cosas. Y eso es verdad. O sea, el porqué de todo. Porque esto, cómo ha surgido esto, soy inquieta en ese aspecto y creo que eso me ha llevado también donde estoy, ¿no? Porque me gusta recorrer el caminito hasta que me llega al final y que me da la información de por qué esto es así. Sí, en ese sentido, yo, por lo que me cuentas, yo creo que lo mismo estoy diciendo la barbaridad, pero el periodismo de investigación sería como una cosa súper ideal para ti en ese sentido, ¿no? Porque creo Bueno, que lo he hecho periodismo de investigación y me ha encantado. Es muy difícil hacer periodismo de investigación porque requiere mucho tiempo de producción y eso en un programa de televisión actualmente, una productora conlleva mucha producción económica, mucho dinero a invertir. Entonces, el periodismo de investigación es complicado de hacer, pero es precioso. A mí me ha encantado. He hecho, ya te digo, he intentado estar en programas de ese tipo y me he hecho pasar por otra persona haciendo cámaras ocultas. He tenido que engañar a personas diciendo, no, yo soy fulanita de tal, y no era así, ¿no? Tenía una cámara oculta aquí maravillosa, intentaba sacarle la información y así llegar a quid de la cuestión, ¿no? Lo que me interesaba a mí en ese momento de ese reportaje. brutal. Ese tipo de trabajo a mí la verdad que me llama muchísimo la atención, porque muchas veces veo a periodistas jugándose el tipo
totalmente, porque claro, si tú eres policía o lo que sea, pues en un momento dado sabes que tienes un refuerzo o lo que sea, ¿no? Pero claro, cuando es periodista estás totalmente vendido, eres un civil más y hay veces que se meten en situaciones de bastante peligro y, ostras, pues ahí hay que tenerlos bien puestos, la verdad. Bueno, yo es verdad que solo creo que ha habido una vez que he dicho, "Ay, madre mía, ¿qué hago yo aquí?", que fue en la Cañada Real. Hice un reportaje de investigación de la venta de galgos, que sabes que cuando sirven para cazar y cuando eso termina los sueltan, ¿no? Entonces hicimos un reportaje de investigación y ahí sí que vi un poco iba con la policía, me pusieron el chaleco y sí que vi el peligro de corre, métete en el coche y ahora vete para allá y ahora vete. Y sí, pero he de decir que me encantó. Que una vez que llegué a casa dije, wow, hoy he contribuido un poquito a esto que me gusta. Lo que pasa es que, bueno, no es verdad que luego no he seguido por ese camino, pero sí, tuvo su punto me gusta, vamos, me gusta porque al final descubres cosas o ayudas a gente a descubrirlas que solo tú con ese carnet de periodista tienes el poder de hacerlo. Porque cuando tú tienes que investigar una noticia, te van a desvelar determinadas fuentes, determinada información que tú no puedes desvelar las fuentes, ¿no? Pero te dan una determinada información que no le van a dar a cualquiera. Y cuando tienes eso y puedes jugar con ello para hacer determinadas cosas que acaban bien o que en tus valores está hacerlo bien, ese sentimiento que tiene una cuando termina ese trabajo es maravilloso. La verdad que sí, Sí, muy gratificante. es muy Por gratificante. no desviarnos del tema, porque esto ya sería periodismo un poco de investigación, que no es lo que vamos a hablar hoy, pero sí que me ha parecido interesante y que tiene un cierto nexo, sobre todo porque hemos hablado antes de la entrevista, por supuesto, y ya me contaste de exactamente lo que estás haciendo ahora mismo y tal, y sí que he visto un nexo ahí de, oye, pues tampoco va muy desencaminado en lo que haces ahora en cuanto a ese periodismo de investigación, con sus matices, por supuesto. Imagínate que yo no sé nada y la audiencia no sabe nada Sí, de cómo funciona la televisión por dentro, esas entrañas de la televisión. Vamos a intentar explicar exactamente qué es lo que sería producción de contenidos y también vamos a intentar quitar ese falso conocimiento de producción o de bote donde metemos producción y lo metemos todo, ¿no? E intentar diferenciar qué es producción al uso vale. y qué sería producción de contenido. Vale, a ver, producción de contenido, empiezo por lo que yo hago, si te parece, ¿vale? La producción de contenido, tú lo que tienes que hacer es beber cada día de la información, en mi caso de actualidad, ¿vale? Y una vez que te has leído y has escuchado las radios, has leído todos los periódicos y ves qué noticias de actualidad son las que en ese día interesan o son noticias ese día y demás, en mi caso lo que yo tengo que hacer es elegir qué contenido es el que mejor me va a explicar eso y los personajes que lo van a hacer. La producción, la otra producción a la que nos referimos es a la producción a la que yo le digo, fulanito de tal entra. Y si entra, tienes que pagarle tanto. Y es la producción ya más económico o más, digamos, la parte logística. O si viene, imagínate, muchas veces a plató traemos jueces. Vamos a ponerte el caso de que yo decido cerrar al juez Baltasar Garzón. Pues yo cierro a Baltasar Garzón por X razones de contenido, porque me vienen bien por lo que sea, y la persona de producción pone coches, la otra persona de producción le pone el coche y pone la logística, ¿vale? Un poco. Esas son las diferencias que hay. Es más, digamos, logística y la mía es de contenido. Yo creo que esto es un poco lo que diferenciaría, ¿vale? Vale. Entonces, tú tomas decisiones. O sea, me cuesta un poco discernir dónde termina lo que sería una dirección de programa, porque yo, por lo que tú estás contando, estás tomando decisiones de contenido del propio programa en cuanto Sí, a sí. decisiones, no sé cómo decir, súper importantes, ¿no? De por dónde va, ¿no? Pero bueno, todo esto, entonces él es un poco el organigrama de cómo funciona el departamento al que yo pertenezco, que es de contenido. Entonces tú tienes a un director, a un codirector, en este caso, por ejemplo, el mañanero sería Javier Ruiz, el director, y luego tienes, como soy una coordinadora de invitados, tienes a otra coordinadora que solo hace vídeos y coordina los vídeos que hacen los redactores. Me quedo en el mío, ¿no? Está el director, el codirector y estoy yo como coordinadora de invitados. Pese a que yo proponga noticias y demás, siempre es el director quien va a decidir qué producto final se va a emitir o qué producto final se va a hacer. Y yo, en base a esa decisión, propongo personajes para hacerlo.
Yo propongo, es decir, si imagínate me dices determinada noticia ahora mismo con el tema, por ejemplo, de la Dana, que pasó en Valencia, pues yo te propongo periodistas valencianos que me puedan defender la información de primera mano y él decide qué periodista será el mejor dentro de mis propuestas, ¿entiendes? Pero nunca voy a tomar una decisión final, siempre va a estar custodiada por mi director. Y entiendo que a lo mejor puedes estar alineada con la decisión de dirección en ese sentido, pero quizás luego a nivel de presupuesto no te pueda entrar, a lo mejor estaba diciendo el juez Garzón, ¿no? Y tú dices, ya lo tenemos pactado, tal, pero claro, no habéis hablado a lo mejor de la cuantía económica o lo que sea, de lo que sea la intervención. Quizás en muchas ocasiones entiendo que también habrá, pues, pues mira, no puede ser, por económicamente esta opción no puede ser o lo que sea, ¿no? Sí, eso pasa en muchas ocasiones. Entonces, si esa persona no puede ser, de tu mano queda convencerle, que eso también a veces es parte del trabajo. Si no hay presupuesto económico, porque el programa no te da ese presupuesto económico, entonces tienes que o bajar de categoría y empezar por otras personas bueno, que no sean un Baltasar Garzón, otro tipo de jueces que son igual de buenos, te lo pueden explicar, pero no tienen ese renombre, ¿no? Y que acceden a dar su trabajo y demás en medios de televisión, pero normalmente tu labor es luchar para que producción te apruebe ese que esté dentro del presupuesto. Sí, O sea, tú tienes que intentar que sea así. es que yo esto te lo digo porque suele haber una batalla entre contenido y producción de números, numéricos, financieros, ¿no? Por así decirlo. Obviamente cada uno tenéis unos intereses diferentes. Producción financiera intenta que sea lo más rentable posible y menos gasto posible y conseguir lo máximo con menos. Y por vuestra parte lo que intentáis es tener el mejor contenido posible para que el programa sea lo mejor posible y demás, ¿no? Esto es tal cual lo acabas de describir tú y además hay un ejemplo muy visual que lo vas a ver claramente, que es con el tema de los dúplex. ¿Sabes lo que es un dúplex en televisión? Un dúplex es lo que tú y yo estamos haciendo ahora, es decir, cámara de televisión va a casa de alguien o va a un sitio, a un punto donde está el protagonista de la información o de la noticia y desde ahí me cuenta su versión o lo que sea. Eso es un dúplex, ¿no? La cámara va a un punto y es producción logística quien le manda a ese punto y yo quien le he cerrado, producción de contenido, ¿vale? Con la pandemia hubo algo que se extendió y bajo mi punto de vista está bien, pero también nos ha perjudicado un poco, que es el llamado Zoom, Skype o como se quiera llamar en determinados medios en televisión española, se llama VMix, por ejemplo, que es a través de un móvil, como lo estamos haciendo con nosotros, o un ordenador, haces esa conexión. Entonces, por ejemplo, en eso, producción, imagínate, ¿sabes? Es que se frota las manos porque dice, cámara, me ahorro ese pastizal en el que te estás ahorrando la cámara, un equipo personal, una cámara técnica, y es a través del teléfono móvil del personaje al que vas a entrevistar. Entonces, en eso, imagina, producción ha ganado. En contenido hemos perdido porque la imagen de un móvil nunca va a ser la imagen de una cámara. Entonces, la lucha de ellos, cuando yo, por ejemplo, en este programa tengo 11 duplex, puede ser un Skype, puede ser a través de, porque es como la manera de ahorrar. Entonces, sí, ellos siempre van a tirar por lo suyo, yo siempre voy a decir, no, tiene que ser con cámara porque prefiero que la imagen sea buena y que mi curro salga y que luzca bien, ¿no? Como se merece el protagonista. Pero sí, este rifirrafe siempre desde el cariño, pero siempre existe. Me encanta que hayas contado exactamente esto, porque justo aquí un compañero, también periodista, que es Jorge Merayo, para todos aquellos que nos estáis siguiendo en Escala Freelance y en el Café Freelance, estuvimos hablando precisamente de esto mismo, de cómo el contenido o digamos que la calidad cada vez se iba un poco perdiendo en pro de la rapidez, la inmediatez, pues abaratar costes, etcétera, ¿no? Y todo eso al final estaba perjudicando de alguna manera en que al final el contenido de televisión cada vez digamos que los estándares técnicos cada vez van a menos, ¿no? Y cada vez se permiten más cosas, como por ejemplo hablábamos los vídeos verticales, antes eso era imposible, impensable ponerlo, y ahora es como el pan de cada día de poner un vídeo de redes sociales directamente en vertical y con un fondo difuminado y ya está. Y lo hemos normalizado como parte de los informativos o de lo que sea, ¿no? Entonces, es cierto que tenemos esos dos puntos. La tecnología, por un lado, nos ha permitido que tengas una conexión súper rápida con quien sea en cualquier momento y no tengas que organizar nada más. Pero, por otro lado, bueno, a nivel vuestro también de contenido y también de cómo salen los programas luego,
pues luego cuando no se hacen las cosas con una persona profesional grabando y demás, pues hay cortes en imagen, de repente la conexión pues ya no va o no se escucha o tal, porque claro, estás haciendo con una persona que con sus medios, como en su casa, sin tener que ser experto técnico en sonido ni imagen, está haciendo lo que puede, ¿no? Ha cambiado mucho, ha cambiado esto mucho y es verdad que bajo mi punto de vista hemos perdido. Producción habrá ganado en cuanto al presupuesto, pero en contenido y en calidad hemos perdido. Yo me acuerdo cuando Abuela Cebolleta, pero recuerdo cuando empecé en España Directo, en el equipo de grabación yo era, digamos, la persona que se encargaba de buscar la noticia y los protagonistas de esa noticia. Producción se encargaba del punto de directo, de buscar el directo y con el coche iba, con el reportero y le llevaba y demás. Había un auxiliar de cámara que ayudaba al cámara a llevar el cable, a llevar los utensilios para hacer un directo, aparcaba el coche cuando ibas de última hora y tenías que bajarte rápido. Eso ya no existe. ¿Cómo se ve ahora? El reflejo de eso es, hay un montón de vídeos que ves que sale alguien por detrás, está una reportera contando la noticia, y sale alguien por detrás estropeando el trabajo o insultando o metiéndose en medio de la cámara. Antes había un productor que se dedicaba, y era una figura para mí muy importante, que se dedicaba a eso, a producir in situ el lugar donde se producía eso y hacer que el reportero estuviera tranquilo y dedicado solo a contar su noticia, y él producía que el escenario fuera lo más, vamos, para que el receptor que estuviera viendo eso viera el ejemplo de la noticia que se estaba contando. Si había nieve, pues el punto mejor de la nieve. Si había un accidente, el punto donde mejor se ve ese accidente. Ahora no, ahora eso no pasa. Ahora llegas. Yo he visto aquí en Gran Vía, yo vivo cerquita de Gran Vía, a reporteros con un teléfono móvil en Gran Vía así puestos, un trípode, teléfono móvil y pum, 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 pum. O sea, te estás ahorrando ahí de todo. Pero yo creo que eso se nota en la calidad también. Sí, yo creo que también depende del tipo de programa que sea. Hay programas que a lo mejor, pues, vale un poco más de todo, pero luego hay programas que son un poco más con una estética más cuidada, ¿no? Que sí que a lo mejor no son tanto de directo, porque quizás en el directo o este programa así que son muy rápidos de información que tiene que todos los días es nueva y hay algo nuevo, quizás a lo mejor sí que tienta a usar este tipo de medios, pero yo creo que cuando son, pues eso, medio documental, reportaje, que son otro tipo de programas quizás más cuidaditos, ¿no? Que se trata más la imagen, hay una postproducción. Creo que en ese tipo de programas sí que se cuida más eso, ¿no? Se debería de cuidar más, pero yo creo que también, aunque fuera más diario, más de batalla, hay que cuidarlo también porque es una cosa, un trabajo que cuesta mucho y que merece la pena, ¿no? Te quiero decir, cuando tú grabas con el móvil nunca va a ser igual que si vas con un equipo técnico. ¿Por qué? Porque la persona humana está mirando dónde está la noticia. Entonces, si el cámara tiene que hacer un paneo para enseñarte en ese momento lo que está sucediendo en el cuarto piso de no sé qué pasa, Y ya no lo lo va a ves. hacer. Si tienes un móvil es muy difícil, lo estás perdiendo. Y eso puede pasar y eso pasa. Entonces, creo que en ese aspecto hemos perdido. El avance es mortal, que ahorrarás mucho dinero, eso es cierto, seguro, que en producción económica estarán muy contentos en eso y yo lo entiendo, pero es verdad que en cuanto al contenido y demás, yo creo que se ha perdido, la calidad se ha perdido, sí. Vale. Ahora los reporteros editan, ¿no? Antes había un editor, ¿no? Todo esto ha ido evolucionando de tal manera que está bien, pero con sus pequeños peros, yo creo, hay desventajas. Ahora, un poquito más adelante, te preguntaré de esa evolución que tú has ido viendo y cómo ahora con la inteligencia artificial también, qué esperas que pase. Pero lo vamos a dejarlo para un segundito después. Cuando tú quieras. Entonces, creo que hemos intentado dejar claro lo que es la producción de contenido, Vale, hasta dónde están tus límites en cuanto a decisiones, ¿no? Tú tienes que siempre reportar a una figura superior que es dirección, y dirección es quien tiene la última palabra. Tu trabajo quizás sea el de proponer cosas a dirección y en base a tus propuestas, pues que elijan la que mejor le convenga. Y luego la parte de producción es hacerlo real, o sea, es llevarlo a la realidad, por así decirlo, ¿no? O sea, has conseguido el perfil que buscas, el contenido que crees que más se adecua, lo pasas al siguiente departamento, que es, oye, estas son las necesidades, hazlo real y lo necesito para mañana a esta hora o lo que sea, ¿no? y lo consiguen.
Y a veces tienen que hacer de todos los pobres para conseguirlo. La lluvia, no sé qué, los atascos, y tienen que estar a una hora determinada en el plató y maquillarse, y los de producción se vuelven locos. Locos porque cada uno hace su vida. Los que vienen, por ejemplo, a Mañanas 360, el programa en el que estoy actualmente, vienen de trabajar en periódicos, de hacer un montón de cosas, entonces no son demasiado puntuales a veces. Se vuelven locos para que todo esté en el sitio, en la hora, para que yo tenga mi dúplex a la hora que he pedido. Eso es así. O sea, en cada departamento se trabaja a mansalva para conseguir el objetivo final. Eso es indiscutible. Y entiendo también que tu departamento es un departamento que tiene menos personas que el de producción, ¿no? Porque es un departamento mucho más nicho, donde supongo que figura de contenido, ¿cuántas hay en tu más o menos? Por la mañana, en lo que yo hago, estoy yo. Y luego por la tarde hay otra persona. O Pero sea por la que, mañana estoy yo. y sin embargo, ¿cuántas personas hay de producción? De producción tienes más. Ahora mismo te podría decir así a bote pronto, seguro tienes a 5. Así que me vienen ahora. Pero Eh, claro, 5 que hacen altas de las personas que yo digo, a nivel de taxis y logístico y demás, de maquillaje, peinar y todo eso también lo llevan. Hay otra parte que lleva, pues, quién es, de dónde es, para que cobren lo que les corresponde. Tienen otro tipo de secciones, ¿no? Distintas. Al final, yo decido quién entra, quién no entra, mandas la información y ellos ya a partir de ahí continúan su caminito de altas, bajas y hacer llegar aquí, hacer llegar allá. Y para llegar a producción de contenido, como es tu caso, ¿cuál es la trayectoria para llegar a tu departamento? Pues para mí la trayectoria para llegar al departamento en el que estoy es que te guste la investigación, te guste mucho llegar hasta digamos, lo importante de la noticia, ¿no? Te tiene que gustar porque si sale, si sale el protagonista de esa noticia o si sale la persona que lo ha escrito o quien sea, tú has hecho bien tu trabajo. Pero si no consigues que salga, nadie se entera y no lo has hecho bien. Es muy, para eso, muy poco agradecido. Oye, espera, antes de seguir con el episodio, déjame recordarte algo. Y es que en la comunidad de WhatsApp de Scala Freelance es donde está toda la información relativa a este proyecto. Y además es gratuito. Hemos pensado en tu privacidad para que nadie pueda ver tu número de teléfono y no es un grupo de WhatsApp donde se abarrota de mensajes y se convierte en un infierno. Así que bueno, te animo a que te unas a esta comunidad, que dentro de esa comunidad rellenes el formulario donde añadas tu información de contacto, tu información profesional, porque así podrás unirte a una gran comunidad de profesionales del audiovisual y usaremos toda esta información que nos vayáis dejando para generar futuras sinergias y eventos de networking. Sin más, simplemente te repito que para meterte en esta comunidad simplemente te tienes que ir a la descripción de este episodio y ahí encontrarás el link para unirte a la comunidad directamente. Bueno, y ya no te molesto más, volvemos al episodio. No es como cuando, por ejemplo, un reportero hace el programa que tú has preparado o has producido, ¿no? El reportero dice, qué bien me ha salido. Pero como yo no haga bien mi trabajo de preproducir lo que hay alrededor, los personajes idóneos, digamos, componer bien para que el baile sea perfecto, ¿no? Dice la persona que esto no está bien producido. Aquí Y me falta a mí material para hacer un buen vídeo, no lo hago. que tu trabajo Entonces, todo solo... mi trabajo no, digamos que si sale bien, es perfecto, ¿no? Porque, oye, quien lo presenta, le ha salido bien, dice, pues qué bien lo ha hecho esta persona. Nunca se me va a ver. A mí es una cosa que es verdad, que siempre me lo dicen, oye, pero a ti no te importa que... Bueno, no es que, no, o sea, no me importa porque me gusta muchísimo. Pero es verdad que es un puesto muy poco agradecido. Es poco agradecido, sí. Pero tú cuando empiezas digamos, a meterte en la televisión, entiendo que al principio no entras en producción de contenido, porque no supongo que, por lo que yo un poco voy entendiendo, en la cadena, digamos, de esa arquitectura, ¿no? Dentro de lo que sería un programa de televisión o lo que sea, tú estás prácticamente por debajo de dirección, con lo cual entiendo que para llegar a ese escalafón primero tendrás que pasar por digamos, un Sí, tú escalafones empiezas inferiores, por ¿no? redacción. Tú empiezas por redacción, escuchando, haces cortes primero te enseñan a cortar una pieza, formarla, cómo se hace, eso es lo primero que haces. Y luego ya te vas bifurcando por el lado que más te guste. A mí, al final, me ha llevado a esto, ¿no? Pero siempre empecé por una escala menor que era la redacción.
Estás en una redacción lo que haces es qué noticia, es un poco lo mismo, solo que yo ahora tomo decisiones y antes no tomaba ninguna decisión. Me mandaban, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. Y ahora ya tienes un cargo superior que tienes que tomar decisiones, pues a que sea el director el que tome la decisión final, tú ya tienes que tener muchos filtros y no puedes decirle, el director está ahí para orquestar y para hacer y hacerlo y que tiene muchos frentes, muchos fuegos que apagar. Entonces tú le tienes que dar casi eso hecho. Entonces, para llegar a eso tienes que seccionar muy bien todas las noticias, ver cuál sí, cuál no. Entonces, en redacción eso todavía no lo controlas, eso lo controlas con el tiempo, cuando ves lo que interesa, que siga la línea editorial del programa que tú llevas. Es importante también captar eso, hacerte agenda. Yo tengo una agenda, yo valgo por mi agenda, como digo yo, porque lo que tengo es contactos de todo tipo. Por todos los programas en los que he pasado, en este programa en el que estoy yo llevo todo tipo políticos, entonces esos teléfonos o esos contactos directos los tengo. Eso no te pasaba cuando estaba abajo de redactora, no tenía nada, no sabía muy bien cómo funcionaba. Ahora todo eso, con los años y con el tiempo, he ido ganando todo eso. Vale, yo más que nada te preguntaba esto por si hay algunos compañeros o compañeras que pueden estar interesados en tu departamento, es decir, oye, pues a mí me Claro. gustaría, me está gustando lo que me está contando Verónica, no conocía esto, o, oye, pues dentro de, yo trabajo en tele, pero trabajo a lo mejor en local y no tengo, y a lo mejor ahí no existe, tú sabes que cuando las producciones son muy pequeñitas, todo como que Sí, todo. se entremezcla, ¿no? Pero cuando ya vamos a teles nacionales, etcétera, pues ya sí que empieza a ver esos departamentos y dice, oye, pues mira, me interesaría llegar aquí, pues un poco te preguntaba cómo se podría llegar hasta ahí, ¿no? Entonces me comentas que lo primero es redacción y lo siguiente es, supongo que empezar a interesarte por generar contenido y hacer propuestas. Quizás a lo mejor a ti te pueden hacer también propuestas desde redacción y a lo mejor ya desde ahí va levantándose el espíritu de alguien que quiere trabajar contigo, ¿no? Claro, O lo que sea. digamos que para hacer, o sea, como te he dicho, o sea, mi carrera profesional tiene muchos caminitos distintos. Al final, este es uno en el que llevo bastante tiempo dedicándome a ello. Lo importante en este puesto en concreto, que se centra mucho en los programas de actualidad, es tener una buena agenda para, en cuanto yo quiera algo, ya no tengo que hacer ese trabajo de investigación de cuando empecé en España Directo que te decía A.M de la calle. No, yo ya lo tengo. Yo solo me tienes que poner en contacto con Óscar Puente porque ha habido, pum, prensa de Óscar Puente. Me tienes que poner en contacto me da igual, con la empresa fulanita de tal, pum. Sé dónde tengo que llamar para conseguir a esa persona. Y todo esto es un tiempo récord. Porque tú ten en cuenta, este programa se empieza a emitirse a las 12. Yo entro a las 7:30 más o menos, pero no tengo tiempo para preproducir todo lo que hay en 3 horas de programa. Entonces, la agenda mía tiene que ser súper rápida, ágil, tengo que en esto estar muy despierta. Y eso es algo que o te gusta o, desde luego, puede ser muy estresante. A mí me gusta, pero es muy estresante. Es muy estresante porque lo quieren para allá. El no existe, como digo yo. Los noes no se dicen, siempre son los síes. Si me han dicho que no, vendo otra opción que sea un sí, pero siempre tiene que ser a problema-solución. No hay tiempo para un problema en un programa así. Y eso se nota. Hay estrés, hay mucha angustia. Tú estás en la redacción mía y hay mucha angustia porque queremos la última hora todo pegado a la actualidad. Yo trabajo con un Javier Ruiz, que es periodista por antonomasia y es que es uno de los mejores periodistas que hay, pero quiere todo contrastado, quiere todo la actualidad que haya ya, puesta ya en pantalla. Entonces, eso es muy difícil de conseguir y lleva pues un trabajo de hormiguita, ¿no? Todos estos años he ido aprendiendo, recopilando de cada cosa, de cada programa un poquito y al final pues puedo presumir y presumo de que tengo una agenda muy amplia y que me conocen en muchos terrenos de este tipo. Entonces ya muchas veces me llega la noticia sola, Vero, tengo esto, Vero, tengo lo otro. Pero eso se adquiere con el tiempo, con el compromiso de estar en un programa de actualidad, que no siempre es fácil. Yo también he sentido la necesidad de irme de un programa de actualidad, ¿eh? Porque era como, no puedo más. Me encanta que comentes esto, porque Pues una de las sí. cosas que a mí me gusta siempre hacer en Escala Freelance y en Café Freelance y en este proyecto es que muchas veces, siempre yo tenía la sensación que cuando escuchaba podcasts de otras personas, siempre a los entrevistados, incluso el mismo entrevistador, daba la sensación de que todo le ha ido bien. Es decir, y yo siempre tenía, pues eso, siempre lo repito, ¿no? Pero siempre tenía la sensación de yo debo ser el único idiota
que le va mal, que se frustra, que no le sale No, tal y no. Entonces, me gusta que me cuentes un poco esto, si lo puedes desarrollar un pelín, pues algunas claro. cosas para que también aquella audiencia que nos está escuchando entienda que esto no es un camino recto que tú entras y ya te van a llegar una agenda, te van a llegar programas y vas a estar trabajando, sino que es un camino difícil a veces. Mira, es un camino y es una competición diaria, porque tú trabajas para un programa en una cadena en concreto, pero actualmente hay muchísimas cadenas que compiten contigo en el mismo horario televisivo. Es competencia directa. Y tú tienes que tener al mejor. Es decir, ya no solamente es que le vendas a tu director el mejor personaje que haya o la mejor noticia que haya, sino que tienes que conseguir que entre en tu programa y no en el otro. O sea, tiene que ser en el tuyo. ¿Cómo lo haces? A veces no es una cuestión de producción de dinero, ¿eh? Es una cuestión de que tienes que convencerla a través de otras millones de cosas. Y eso O sea, cuesta. hay otras Verónicas, ¿no? Intentando Y llevarse otras a... Verónicas en todos los medios. Y además es que es una guerra de yo quiero al mejor en mi programa. Y entonces, para conseguir eso, claro, los mejores pues cuestan y cuestan pues mucho trabajo, mucha hablar con ellos, estar pendiente y demás. Y es un trabajo paralelo al tuyo final. Y Sí, es, luego o sea, asegurarte ahí que ya no si... entra nadie más, eso es tuyo. O se Asegurarte tienen de que si viene alguien a plató o lo que sea, se sienta cómodo en todo momento y que no sienta, pues eso, que está desatendido o Claro, que... bueno, eso por otra parte, tú a cada persona, yo por ejemplo, a cada persona que lleva a plató, le paso los temas a tratar, le explico cómo va a ser, desarrollas con ellos un poco la noticia para que estén tranquilos. Eso tiene que ser también parte de mi trabajo diario, es eso. Me encargo también, otra de las cosas que hago es, por ejemplo, en una tertulia como es Mañaneros 360, tú tienes en una mesa de debate, tienes, tienes que tener repartida la opinión de un país entero. Entonces hay conservadores, o sea, te quiero decir, tienes que gente de derechas, gente de izquierdas, gente más, un poco más centrista, tienes que tener todo representado, porque estás en una televisión pública y esto tiene que existir, ¿no? Tienes que traer a esas personas y cuando vienen que representen lo mejor de las noticias que haya. Entonces eso también es un trabajo añadido que hago diariamente, ¿sabes? Y esas personas tienen que saber qué temas se van a preparar, quiénes son las personas que van a aportar esa información, todo eso. Hay otro times dentro de mi jornada laboral diaria y es eso, que ya no solo es la búsqueda, sino la preparación del programa in situ de ese día. Bueno, está bien que lo hayamos comentado y todo esto venía coalicionando un poco lo que te preguntaba, que eso que te decía que no, que supongo que durante este camino y tantos programas y tantas cosas, pues habrá habido momentos tanto de esto que guay, me encanta y tal, y otros momentos de esto es un infierno y demás, No. ¿no? Sí, ha habido, mira, me acuerdo que hice uno donde menos te lo esperas, que era de 4, esto te tenías que ir grabando 15 días, yo iba en la parte de atrás de una pick-up con unos cascos, unas escuchas, tenías a 3 protagonistas y tenías que ir escribiendo ese día el guión, iban cambiando, era un reality, entonces tenías que escribir constantemente lo que estaba sucediendo y yo llegaba al hotel, reescribía el guión y se lo presentaba a mi directora, ¿no? Después, para que vieran los cambios, porque luego todo eso me encargaba también de la edición en Madrid, pero ellos tenían que saber cuál era el camino de mi personaje en ese reality para luego juntarlo con el resto, ¿no? Esto era un trabajo de 14, 15 horas diarias grabando, que te digo, o te gusta o si no te gusta, ese trabajo no es para ti. Yo recuerdo llegar al hotel, pero muerta, no hablaba con mi familia porque 15 días, 16, parece que no es nada porque te vas de vacaciones, pero cuando te vas a grabar, estás metida en un gran hermano pequeño tuyo. Y entonces yo decía, mira, no voy a llamar a mi casa porque si no, yo me voy a poner más sensible. Yo hablo un poquito por aquí, por teléfono, por WhatsApp, lo que sea, lo justo y lo necesario, porque estás tan metida en ese reality que solamente creo que lo sabe quien lo vive. Yo me acuerdo te recorrías de norte a sur Portugal en una pick-up en la parte de atrás, escuchando a 3, 4 personajes que hablaban todo el rato y pasaban cosas. Y llegabas al hotel y tenías que reescribir siempre el guión. Yo recuerdo un día que no podía más y dije a mi directora, o sea, no puedo esta noche darte el parte de nada. Me voy a la cama, duermo y mañana será otro día porque acabas realmente cansada. Pero a mí me gusta. O sea, el tema es que a mí lo que hago me apasiona, me gusta un montón y no sabría hacer otra cosa. O sea, no, dentro de que es verdad que he tenido la suerte de vivir muchas experiencias diferentes de los diferentes programas de televisión en los que he estado, todos
tienen la parte positiva, todos. Sí, bueno, que eres capaz de Es que han sacarle la sido... parte positiva y desde luego si es algo que te gusta y que te apasiona, pues ya está, ya ahí con eso lo dices todo. Sí, Esto sí, es un sí. poco lo que al final todos los que estamos aquí, yo creo que en el audiovisual solo aguanta si tienes la pasión por detrás, porque hay muchas ocasiones ¿No? donde si tú lo piensas fríamente no renta. O sea, Claro, yo te hablo de mi trabajo, pero yo te estoy hablando de una persona a cámara que está a mi lado, llevando esa cámara a cuestas, cogiendo la mejor imagen, mirando qué está pasando alrededor, cuando no sé quién fulanito dice no sé qué, tiene que estar súper pendiente del contenido también, todos. Porque el cámara que esté a tu lado va a estar pendiente siempre. O sea, si es un buen cámara, tiene que estar pendiente de lo que esté pasando, de lo que están diciendo. Eso es el ejercicio de que la cadena, el engranaje de esa cadena sea perfecta para que todo funcione bien. Porque si hay algo, si yo por mucho guión que haga, el cámara no va a pillar lo importante de ese escenario, no vale de nada. O sea, es el engranaje perfecto de un montón de profesiones, de profesionalidad que o te gusta lo que haces o eso es imposible. y Verónica, hemos estado hablando de lo que es producción de contenido y más o menos nos ha quedado claro de lo que, sobre todo lo que estás haciendo actualmente, que es seleccionar, pues eso, pues la noticia o las personas que van a dar la noticia o lo que sea, ¿no? Pero también me has comentado que has hecho reality como este que estabas comentando. La producción de contenido ahí, ¿cómo es? Mira, pues eso es distinto. Yo cuando hay, en este caso concreto, o sea, tú tienes, en este caso la producción de contenido, yo no la hice, la hicieron otros, y es que tienes que hacer un montón de llamadas de diferentes tipos para hacer casting. El casting es hacer pruebas a esos personajes para conseguir que sean los personajes que se busca para una historia que pueda resultar ser buena, ¿no? Entonces, ese casting lo hicieron compañeros míos, que hicieron un casting maravilloso y cuesta muchísimo porque tienes primero, les testas por teléfono, ¿no? Pero, papá, pero es que a lo mejor luego llegas y la persona no es como te lo esperas tú. Entonces, le haces un mini vídeo de presentación, le pones pruebas y demás, y ellos lo que hacían era eso, un poco hacían el vídeo, la presentación y demás. Y una vez que ese casting es elegido y aprobado por dirección, a mí me entregan a los personajes y con esos personajes ya hago mi guión. Pero previamente ese trabajo lo hicieron unos compañeros míos y la verdad es que lo hicieron maravillosamente bien en este caso, porque los personajes de todo el programa eran estupendos. Habían 5 estrellas distintas y cada una de ellas tenía, vamos, a mí me encantó. Es verdad que la audiencia se emitía en 4. La audiencia no acompañó, era de noche, pero el programa en sí estaba muy bien. No siempre la audiencia acompaña, que esta es otro tema de conversación que podría estar contigo hablando aquí horas, porque la audiencia a veces es injusta bajo el punto de vista de quien hace el programa, ¿no? Claro, yo entiendo que tú también, al trabajar en contenido, yo también lo he vivido, pero por supuesto tú lo vives seguramente en primera persona. Todos los días se mide la audiencia del programa anterior y entonces hay veces que se reestructuran cosas o se culpan a personas de, claro, es que esta persona tal, entonces hay presiones, ¿no? Por intentar, porque al final lo que tú has dicho es una guerra de audiencias entre diferentes cadenas, espacios y demás, ¿no? Es una guerra de audiencia. Por ejemplo, a nosotros cuando nos llega la audiencia esperamos para formar la escaleta casi final, porque si hay algún tema que haya fallado, más o menos esos temas se cambian y eso ha pasado. O si hay algo en concreto que no funciona, no se vuelve a repetir más. O sea, la audiencia te marca todo, la línea que hagas en ese programa o sabes lo que funciona para tu línea editorial del programa y sabes que no, qué estrategia editorial seguir para que siga funcionando o abandonar porque no te está dando resultados, por mucho que tú pensaras que sí. Entonces, es verdad que eso es un cambio diario. Nosotros más o menos a partir de las 8:30 nos llega, 8:30, y eso estamos todos mirando al director a ver qué audiencia nos va a cantar. Y Claro, cuando hay... ahí la cosa es que vais viendo según el programa anterior y las secciones que tenía, en qué momentos había más audiencia, cuándo hay una caída de audiencia y todo eso, y Claro, sacáis conclusiones, ¿no? Con eso. te sacan muchas, de hecho es muy rápido, pero vas viendo minuto a minuto, que te aparece perfectamente en el documento, y vas viendo qué minuto funciona, quién no, quién baja, quién sube, todo. Entonces, a raíz de ahí, te vale para ese día y para futuros, ya lo vas apuntando. Yo la audiencia, por ejemplo, también me lo pongo cada día en las mesas que organizo, en los duplex y personajes que salen, también para hacerme una idea de quién funciona, cómo funcionan, dónde funcionan mejor. Muchas veces no es que no funcione un personaje en concreto a una hora determinada, sino que tienes que buscar el lugar.
Tienes que buscar pues a las 12 en punto, 12 y cuarto, que sea alguien rápido y fugaz para que tenga la línea del programa, y a lo mejor a las 2:30, que es un momento un poquito más temple para todos que están en casa, alguien un poco más pausado. Eso también son trucos que se van ganando, ¿no? Y gracias a ese medidor de audiencias, ese medidor del segundo a segundo, minuto a minuto, sí. Brutal. O sea, estoy aprendiendo un montón y seguro Qué que la bien, pues me audiencia alegro un montón. también. Antes te lo dejé en el tintero, el Sí, tema de cómo había avanzado la producción de contenido, y tú ya estabas contando, adelantando, oye, hemos pasado de algo que antes se hacía por sistema, pues con un cámara, un redactor, una persona de desplazamiento, tal y cual. Ahora de repente cada vez vamos a partir de la pandemia, comentaba, pues oye, ya cada vez se traga más hacer un Teams, un Skype o un Google Meet o lo que sea, y tener una videollamada con quien sea, o mandamos a un reportero o reportera con un trípode, con el móvil y los auriculares del inalámbrico, y con todo eso que cubra la noticia y tanto se desplace, consiga producción, si hay que hacer algo de producción, que se grabe el sonido, la imagen, tal, y encima edite y lo mande a la redacción, ¿no? Ya es un poco el combo. sí, sí. Entonces La mujer hombre orquesta, esto es así. estamos en ese punto de Sí. transición, pero es que ahora ha llegado la inteligencia artificial y me gustaría saber tú cómo lo ves a nivel general y luego cómo estás viendo que está impactando en tu negocio, en tu departamento en concreto. Sí, ha llegado la inteligencia artificial y se queda además. Pues, a ver, para mí la inteligencia artificial parte de mi rutina profesional. Yo la utilizo como asistente, no como sustituto. Esto para mí es muy importante. A mí me ayuda a determinados ejercicios que hago de manera continuada. Me explico, a ver si me... Por ejemplo, yo cuando trabajaba en Caiga Quien Caiga, tenía que enviar un montón de diferentes emails a diferentes sitios para diferentes personas para vender alfombras rojas por un lado, políticos por el otro, ¿no? O cosas más, pues cine, teatro, más de espectáculos. Son diferentes tipos de email que tienes que realizar para diferentes personas y diferentes secciones para vender el programa. A lo mejor me tenía que hacer un montón, no sé, ponte 10 emails por la mañana, simplemente. Entonces yo me ponía un tiempo y a mí la inteligencia artificial me ayuda a quitarme ese tiempo. Yo le dicto, tucutú, 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 siempre, siempre, siempre. Se lee, yo lo leo siempre, veo las fuentes bien de donde me sacan la información, pero me quita mi tiempo de escribir un mail que es muy repetitivo. Hola, buenos días. ¿Quién soy? Verónica Díaz de Cada Quien Caiga. ¿Qué voy a hacer? Quiero ver qué alfombras rojas tenéis, qué actores, qué actrices van a ir, o qué película, qué documental se va a hacer aquí, en el extranjero, en inglés, en italiano, porque es internacional y hacían reportajes en todos los sitios. Que me ha pasado de tener que escribir al Papa en italiano. Yo, hola, no sé italiano. Entonces, la inteligencia artificial me ha ayudado y me ha facilitado ese trabajo, pero siempre he comprobado con una persona bilingüe en italiano, con una persona que habla inglés, o yo misma leyendo el email que voy a mandar antes de darle a enviar. Ella me ayuda, es un asistente que me ayuda, es como una secretaria que tiene Verónica y me echa un cable rápido y fugaz. Creo que se queda, creo que hay que empezar a tratarla de la manera más respetuosa, creo que se queda, pero desde luego para mí no me sustituye. Jamás. O sea, yo siempre voy a ver qué fuente es la mejor, qué fuente de información es la mejor, la voy a contrastar. No me vale lo que me diga un ordenador o un programa de ChatGPT o lo que sea. No me vale, no me quedo con eso, pero sí me ayuda, entonces la acepto. La acepto, ya te digo. Está en mi rutina diaria, yo la pongo Ángel, porque a veces no tengo tiempo. Por ejemplo, en una ficha periodística de alguien que me va a contar alguna historia en concreto, pues me cuenta la historia a mí, sé la historia yo, pero le digo a un ordenador, se llama fulaneta de ta, 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 y me lo está escribiendo. Es que es tiempo que yo gano para hacer más llamadas, conseguir y leerme más noticias, porque cada vez es todo tan ágil y tan rápido que lo que te hace es que te ayuda, en mi caso. Pero ya te digo, o sea, es un asistente, Vale, no o sea, tú más. lo ves de una manera positiva, de una herramienta que te ayuda y te agiliza tu trabajo, te hace más productiva en el sentido. Sí, ¿No te da cierto respeto o miedo de que, como al igual que hace ese trabajo también, sobre todo un departamento de contenido, tú preguntas a la IA y le dices, oye, pero ponme cosas, sácame temas de aquí, de acá, de cual, y te lo sacáis con bastante elocuencia y bien? ¿Y no temes sí. que a lo mejor en algún punto
te tires de una IA y... Pero la IA nunca va a tener un teléfono para llamar a la fuente en concreto y que te lo diga de verdad. La IA no hace eso. La IA te va a dar un resumen de lo que tú tengas en ese espacio, en esa nube de Google, en ese espacio virtual que alguien ha volcado, que alguien ha puesto, que un humano ha hecho anteriormente alguien, ¿no? Y tiene una base de datos espléndida y espectacular, de la que yo voy a tirar siempre que pueda y luego voy a corroborar. Pero jamás la IA va a coger un teléfono y va a llamar a quien sea de primera mano y le va a decir, esto es así, esto está pasando. O sea, Sí, la no, desde fuente, luego la parte la, humana, por supuesto, claro, que además es tu valor añadido, justo que tienes esa agenda claro, y ya no solo tener la agenda, porque si yo tuviera tu agenda no me valdría de nada, es que te conocen, ya tienes el trato, ha habido una relación interpersonal que has ido generando con los años y que eso es lo que realmente tiene el valor para esa persona que recibe esa llamada y demás, ¿no? eso es. Entonces, eso por Sí. supuesto lo tengo claro. Pero Hay claro, la respeto. IA está llegando de una manera que ya no es solo a nivel de contenido de redacción, sino a nivel, por ejemplo, audiovisual. De repente te pueden llegar noticias que es totalmente fake, ¿no? Hechas con... Es que la voz se puede clonar. Es Sí, sí, no, que la está imagen se claro. puede recrear. Entonces, ¿cómo Sí. estás lidiando? ¿No ves ahí un poco de peligro en ese sentido? A ver, la IA tiene sus ventajas, como hemos dicho, que creo que es las que un poco he ido diciendo yo, y las desventajas están claras. Te meten unas fake news de repente que es muy difícil ver si eso es verdad o es mentira. Entonces, te puedes meter en un jaleo importantísimo en este Entiendo caso. además que en tu trabajo precisamente será chequear dos, tres Cuando veces nos que no te estés llega, poniendo nada ha raro, ¿no? fallecido fulanito de tal, ponte. Eh, yo creo que al principio de que llegara la inteligencia artificial, más de un periodista nos hemos comido esas noticias. O una imagen que estaba súper manipulada y que se ve real, parece que es real. Claro, al principio no jugabas con el papel de conocer esa herramienta, entonces la hemos tragado muchos, muchos. Vamos, yo me acuerdo, había una imagen que era de Álvarez que estaba como dormido y yo pensaba que era cierto. Y luego era inteligencia artificial, te quiero decir. Sí, sí, esto es así. Esto, sobre todo con la imagen. La imagen la abordan a veces de una manera increíble, porque en contenido sé que puede ser un poco más rápido y llamar, pero en una imagen te la tragas y puede ser, sí, sí. Tienes que tener cuidado. Esa es una desventaja importante, sí. Sí, yo que creo que ahí ahora de repente tenéis una nueva misión, sobre todo, además tú que estás en contenido, que tienes que, digamos que, bueno, eres encargada del contenido de lo que luego sale, ¿no? Y se emite. Claro, tienes una responsabilidad ahí de que la noticia que estés llevando o de la persona o lo que sea, tal, que sea todo real, claro, que no esté basado en una mentira, Claro, claro. a veces eso sería un trabajo a mayores, ¿no? Que te está dando la inteligencia artificial. Ahí no me está ayudando, me está dando un trabajo más de contrastar, de volver a hacer, que al final hablamos de lo mismo. Esa parte humana no nos va a poder sustituir. Incluso nos puede poner alguna zancadilla, pero no sustituir. Pero sí, esa es una parte negativa que tiene la IA o que te da un poquito más trabajo. No sé si tan negativa, pero sí, sí, esa parte es difícil y puede ser peligrosa. A mí es que me gusta siempre hacer de abogado del Pues, diablo porque normalmente siempre tiramos por la noticia positiva de sí, sí, la IA me ayuda mucho, tal, pero yo creo sí. que en el fondo, normalmente el resto de compañeros, sobre todo cuando hemos comentado, es como, es una herramienta, pero bueno, esperemos que quede Claro, en una pero eso es herramienta. como todo, ¿no? Tú me dices la IA, pero yo te hablo de las redes sociales. Las redes sociales, ¿cómo son? ¿No? Cuando llegan, se instalan, dices, las redes sociales, estamos enganchados. Bueno, yo recuerdo que de pequeña mi madre me veía horas viendo la televisión y me apagaba la televisión. Esto se acabó. Esto es un poco igual, ¿no? Todo eso justa medida puede crear ventajas, pero todo tiene una desventaja. Eso es así también, claro. Y la IA tiene desventajas peligrosas. Verónica, tú tienes, estamos ya en el último tramo, Sí. ¿tienes alguna recomendación de podcast, libros, artículos para alguien que esté interesado en producción de contenido o a lo mejor de conocer más cómo funciona la tele, la radio por dentro? Mira, si hay un libro que a mí me gustó mucho cuando me lo leí y me ayudó mucho a entender además mi parte profesional, eh, La vida política y televisión, que lo escribe José Miguel Contreras. Ese libro, para quien se quiera dedicar un poco al contenido, que es lo que yo hago, ¿no? A producción de contenido, es maravilloso
porque es como una guía práctica y para profesionales de la televisión y te enseña tanto el nivel de audiencia, que es básico, ver a qué hora, en qué franja horaria vas a emitir algo, a quién tienes, porque ya no solamente es que a ti en tu programa te pueda funcionar eso, sino a quién tienes al otro lado, si está en publicidad, si está en directo en ese momento, qué está metiendo, qué manera de actuar. Es importante que también sepas que yo cuando estoy en un programa estoy con todas las demás cadenas a mi alrededor para ver qué están poniendo. Yo no tengo la decisión, la toma el director, pero yo también lo tengo que ver, porque si me han ganado en la entrevista que tienen, para mí es un problema y yo tengo que aprender de ello. Entonces, si yo estoy en la 1 ahora, si yo tengo la sexta y veo que la entrevista es mejor, para mí yo también me lo apunto. Entonces, este libro te enseña eso y te enseña algo fundamental también, que es que la televisión ha transformado la idea de hacer política, porque los políticos ya no están solamente en un congreso de los diputados hablando. Los No, 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 políticos claro. salen y hacen canutazos, eso es tele. Entonces, a mí este libro me enseñó eso, el poder televisivo, el poder que tenemos los medios de cambiar también esto, de cambiar la política, de cambiar y dar una visión a la sociedad de la realidad de un momento, ¿no? Y este libro, Vida Política y Televisión, a mí me marcó, me gustó mucho leerlo, aprendí un montón, ya te digo, de partes fundamentales en mi día a día, como es la política, por un lado, las audiencias y la competencia. Entonces, sí, si te tengo que decir un libro, sería este. Pues ese libro, yo luego te Sí, pediré, lo buscaré de todas maneras, si no te pediré el sí. link, y se lo Vale, dejaremos a la audiencia en la descripción vale, del claro que episodio sí. para que le peguen un vistacillo. Y por último, Verónica, ¿tienes algún sitio donde te puedan ver un poco más sobre ti, contactar, etcétera? Pues ¿O es que ya te proyectos? digo que yo poco soy de enseñar, o sea, de mostrar poco lo que hago. Tengo Instagram, pero es muy personal, o sea, son fotos mías y poco más, y el Facebook lo que tengo súper olvidado. No tengo ningún blog así donde te pueda enseñar. En Instagram cuelgo o puedes ver cosas que he hecho a veces en mi trabajo, pero son más fotos que otra cosa. No tengo, en ese aspecto es verdad que no me he creado nada. No. Entonces le compartimos LinkedIn, por ejemplo, ¿te El parece? LinkedIn sí, pues claro, sí, sí, el LinkedIn sí, para que vean mi trayectoria profesional, ahí está casi todo. Creo que lo tengo actualizado, no Ay, estoy segura. Verónica, te hemos perdido la imagen justo ahora, al Ah, final. sí, Sí, no sé por qué. no sé qué ha pasado. A ver, ahora, Ahora, has ahora, vuelto. Bueno, eso, entonces le compartimos LinkedIn si te parece y compartimos LinkedIn. si hay alguien que tenga alguna duda, quiere saber un poco más sobre ti, contactar contigo, lo que sea, que lo haga a través de ese Claro, medio. sí, sí, lo que necesite. Claro, sí, sí, sin Y, problema y- ninguno. y nada más, no sé si los compañeros que están conectados, tanto Pablo como Fernando, tienen alguna duda, es el momento de comentar, si tienen algo que preguntar. Vale, Bueno, como no veo ninguna intervención, lo dejamos. vale, Nada, Verónica, que muchísimas gracias por tu tiempo de nuevo. Yo la verdad que he aprendido muchísimo y he conseguido por fin entender la diferencia dentro de la sí, producción de lo que es producción de contenido y lo que es producción en sí mismo, ¿no? Y luego, sobre todo, me quedaba esa duda también de, oye, si hacéis producción, ¿hasta qué punto dirección y producción de contenido para mí estaban como casi de la mano y realmente están de la mano? Simplemente que vosotros hacéis ya la propuesta y yo creo que prácticamente hacéis una propuesta final, lo que pasa que, bueno, ya porque ya te conoces perfectamente la línea editorial de donde estás trabajando, los gustos, supongo, de director o directora que tengas a cargo, etcétera. Que todo eso también es un trabajo que supongo que vas haciendo con el tiempo y que ya sabes qué proponerle, que sí, que no, que funcione, que no, ¿no? Entonces, pero bueno, sí que está muy bien saber dónde se delimita cada parte del proceso y así todo el mundo, pues yo creo que lo puede tener más claro de cara a si, oye, si se quiere dedicar a lo mismo que tú. claro, sí, sí. Y mi perfil está abierto ahí, si alguien necesita algún tipo de información o ayuda o cómo hacer para llegar hasta, totalmente abierto. Además, Lo Verónica, que la cosa es necesite. que tu profesión, lo que tú haces, no se estudia. Es decir, tú puedes estudiar algo más general, pero meterte tanto ahí, yo creo que solo se llega trabajando. Seguirá trabajando, sí. Sí, sí, es una, o sea, yo he de decir que para eso soy un poco hormiguita. Y vas rascando, vas viendo, sí. O sea, hay que hacerse bueno, pues con un buen material para poder tirar después y hacer el trabajo lo más rápido y mejor posible. Así que sí, sí, imagino que esto es así.
Bueno, pues nada, pues lo dejamos aquí, Verónica. Muchísimas gracias de nuevo por tu Gracias a tiempo. ti, Ángel. Ha sido un placer. Y espero que a la audiencia pues que le haya gustado y que nos dejen comentarios pues qué le ha parecido la Ojalá, charla. ojalá que sea así. Venga, chao. Bueno, chao, te mando un beso. Chao. Bueno, espero que te haya gustado este episodio, que te esté gustando el contenido y si es así, simplemente te pido que te suscribas al canal, que te suscribas donde lo estés escuchando, donde lo estés viendo, que comentes, que nos dejes comentarios para ayudarnos con el algoritmo a que cada vez tenga más alcance este proyecto y así poder seguir atrayendo a grandes profesionales del sector audiovisual y seguir generando una comunidad cada vez más grande de profesionales. Así que solo te pido un segundo de tu tiempo, un comentario, un like, un compartir, lo que sea que nos ayude con el algoritmo para que entre todos hagamos de Escala Freelance una gran comunidad audiovisual.